Cleopatra la reina que desafió a Roma y desapareció en la historia hace más de 2000 años, cuando Egipto aún brillaba como una de las civilizaciones más fascinantes del mundo antiguo, nació una mujer que cambiaría el destino de imperios enteros. Su nombre era Cleopatra. Su historia está llena de poder, inteligencia, pasión y misterio. Fue una reina capaz de seducir a los hombres más poderosos de Roma, una estratega política brillante, una mujer que luchó por mantener vivo el último gran reino de Egipto, pero también fue una figura rodeada de leyendas, porque aunque su vida fue documentada por historiadores de la antigüedad, su muerte y su tumba siguen siendo uno de los grandes misterios de la historia. Esta es la historia de Cleopatra, la última gran reina de Egipto. El nacimiento de una princesa Cleopatra nació alrededor del año 69 a.C. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, una familia de origen griego que gobernaba Egipto desde hacía casi 3 siglos. Aquella dinastía había comenzado cuando uno de los generales de Alejandro Magno tomó el control del país después de la muerte del conquistador. Desde entonces, los reyes ptolemaicos gobernaban Egipto como faraones, aunque en realidad su sangre era macedonia y griega. Cleopatra creció dentro de un mundo lleno de lujo, intrigas y ambiciones. Desde muy joven recibió una educación excepcional. Aprendió filosofía, matemáticas, política y astronomía. Pero lo que realmente la hacía diferente era su inteligencia. Cleopatra hablaba varios idiomas, algo extremadamente raro entre los gobernantes de su época. Dominaba el griego, el egipcio, el latín y otras lenguas del Mediterráneo. Aquella habilidad le permitió comunicarse directamente con embajadores, comerciantes y líderes extranjeros, algo que le daría una ventaja enorme cuando llegara el momento de gobernar. El trono de Egipto. Cuando Cleopatra tenía 18 años, su padre murió. De acuerdo con las tradiciones de la dinastía ptolemaica, el trono debía ser compartido. Así fue como Cleopatra se convirtió en reina de Egipto junto a su hermano menor, un joven llamado Ptolomeo XIII, pero aquel acuerdo estaba destinado al fracaso. La corte de Alejandría era un lugar lleno de conspiraciones. Consejeros ambiciosos intentaban manipular al joven rey. Pronto surgió un conflicto entre los hermanos. Cleopatra fue expulsada del poder y tuvo que huir de Egipto. Durante un tiempo vivió exiliada, reuniendo fuerzas para recuperar el trono que consideraba suyo. Pero el destino estaba a punto de cruzarla con uno de los hombres más poderosos de la historia. El encuentro con Julio César en el año 48 a.C., Roma estaba sumida en una guerra civil. Uno de los líderes más importantes de aquella guerra era Julio César. Cuando César llegó a Egipto persiguiendo a sus enemigos, Cleopatra vio una oportunidad única. Según una famosa historia transmitida por antiguos cronistas, Cleopatra logró entrar en el palacio donde estaba César escondida dentro de una alfombra. Cuando la desenrollaron frente al general romano, apareció la joven reina, inteligente, valiente y decidida a recuperar su trono. Cleopatra impresionó profundamente a César. Entre ambos nació una alianza política y también una relación personal. Con el apoyo del ejército romano, Cleopatra derrotó a su hermano. Ptolomeo XIII murió durante el conflicto y Cleopatra recuperó el trono de Egipto. La reina de Egipto, Cleopatra, se convirtió en la gobernante absoluta de Egipto. Aunque oficialmente compartía el trono con otro hermano menor, el poder real estaba en sus manos. Durante los años siguientes intentó fortalecer su reino, reorganizó la economía, estabilizó las finanzas del país y buscó mantener la independencia de Egipto frente al creciente poder de Roma. De su relación con Julio César nació un hijo, un niño llamado Cesarión. Cleopatra esperaba que aquel niño pudiera convertirse algún día en heredero tanto de Egipto como de Roma, pero el destino volvió a intervenir. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado en Roma. El mundo romano volvió a caer en el caos, y Cleopatra tuvo que enfrentarse a una nueva realidad. El encuentro con Marco Antonio tras la muerte de César, Roma quedó dividida entre varios líderes. Uno de ellos era Marco Antonio, un poderoso general romano.
En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra para discutir asuntos políticos. La reina no dejó pasar la oportunidad. Según las crónicas antiguas, Cleopatra llegó al encuentro navegando por el río en una barca decorada como si fuera una diosa, vestida con ropas de Isis, rodeada de perfumes, música y lujo. La escena impresionó profundamente a Marco Antonio, y pronto nació entre ellos una relación apasionada. Pero, al igual que con César, su relación también tenía una dimensión política. Ambos necesitaban apoyarse mutuamente. Marco Antonio necesitaba los recursos de Egipto, y Cleopatra necesitaba un aliado poderoso en Roma. Durante varios años gobernaron juntos desde Alejandría. Tuvieron 3 hijos, y soñaron con construir un nuevo imperio en el Mediterráneo. Pero Roma no lo permitiría. La guerra contra Roma en Roma, un nuevo líder estaba consolidando su poder. Su nombre era Octavio, el futuro emperador Augusto. Octavio veía la alianza entre Marco Antonio y Cleopatra como una amenaza. Comenzó una campaña política para presentarlos como enemigos de Roma. Finalmente, el conflicto se volvió inevitable. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio y las de Marco Antonio se enfrentaron en una gran batalla naval. La batalla de Accio. Fue una derrota devastadora. Las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron destruidas. Ambos regresaron a Egipto sabiendo que el final estaba cerca. El ejército de Octavio avanzaba hacia Alejandría, y el imperio de Cleopatra estaba a punto de desaparecer. La caída de la reina. Cuando Octavio entró en Egipto, Marco Antonio creyó que Cleopatra había muerto. Desesperado, se quitó la vida. Pero Cleopatra aún estaba viva, capturada por las fuerzas romanas. Octavio planeaba llevarla a Roma como trofeo, para exhibirla en su desfile de victoria, algo que para Cleopatra era una humillación inaceptable. La reina de Egipto no permitiría convertirse en prisionera. La muerte de Cleopatra en el año 30 a.C., Cleopatra tomó una decisión final. Según la tradición más conocida, ordenó que le llevaran una cesta con higos. Dentro de ella había escondida una serpiente venenosa, un áspid egipcio. Se dice que Cleopatra permitió que la serpiente la mordiera, muriendo lentamente en su palacio. Sin embargo, los historiadores aún discuten si esa historia es completamente cierta. Algunos creen que pudo haber utilizado un veneno preparado. Otros piensan que la historia de la serpiente fue creada posteriormente para darle un final más simbólico. Lo único seguro es que Cleopatra murió aquel año, y con ella terminó la independencia de Egipto. El país se convirtió en una provincia del Imperio Romano. El misterio de su tumba, pero la historia de Cleopatra no termina con su muerte, porque existe un misterio que sigue sin resolverse. ¿Dónde está enterrada? Los antiguos cronistas afirmaban que Cleopatra fue enterrada junto a Marco Antonio, en una tumba real construida antes de su muerte. Sin embargo, nadie ha encontrado todavía ese lugar. Durante siglos, arqueólogos e historiadores han intentado descubrir su tumba. Algunos creen que podría estar bajo las ruinas de Alejandría, una ciudad que en gran parte se encuentra hoy sumergida bajo el mar. Otros investigadores creen que podría estar cerca de un antiguo templo dedicado a la diosa Isis. Excavaciones recientes han encontrado túneles, cámaras y objetos relacionados con Cleopatra, pero su tumba sigue sin aparecer. Es posible que aún permanezca oculta, esperando ser descubierta algún día. La reina que se convirtió en leyenda Cleopatra fue muchas cosas. Una reina, una estratega, una diplomática brillante, una mujer que desafió al poder de Roma. Su historia fue contada durante siglos por historiadores, poetas y escritores. Algunos la retrataron como una seductora peligrosa, otros como una gobernante extraordinaria. Pero más allá de las leyendas, Cleopatra fue una de las figuras más fascinantes del mundo antiguo, la última reina de Egipto, una mujer que luchó hasta el final por su reino, y cuyo destino final sigue envuelto en misterio. Quizá en algún lugar bajo la arena de Egipto, su tumba aún espera ser encontrada, esperando el día en que la historia vuelva a revelar uno de sus secretos más antiguos.